Irlanda es un país conocido por sus tierras verdes y exuberante naturaleza, pero también por su larga historia y sus tradiciones celtas. Para muchos es un lugar mágico, repleto de mitos y leyendas, lo que la envuelve en una aura de misterio. Sin embargo, no todos los misterios que existen en este lugar son parte del folclore. Hay algunos que son muy reales. Muchas son las historias que hablan sobre ciudades perdidas. La gran mayoría solo existen en la imaginación popular. Ciudades que tal vez existieron en el pasado, pero que en la actualidad no existe ninguna evidencia de su existencia. El siguiente caso no se trata de un rumor o de una leyenda urbana, sino de una historia real, donde los habitantes de una próspera aldea desaparecieron misteriosamente, y que aún hoy, casi 200 años después de lo ocurrido, sigue levantando la duda sobre el destino de sus habitantes. En un lugar cerca de la costa noroccidental de Irlanda se halla la isla Achill. La isla, habitada desde el Neolítico, tenía una población cercana a los 1000 habitantes, basando su existencia en la agricultura. Durante la primera mitad del siglo XIX, se levantó una aldea cerca de la bahía de Kim, llamada Slievemore. Esta contaba con 40 casas, y aunque no eran de gran tamaño, en su interior podían vivir varias familias. Sus habitantes se dedicaban principalmente a la agricultura, en concreto al cultivo de la patata y a la crianza de cabras, y en menor medida al comercio. Esta aldea se mantuvo próspera durante varios años, siendo visitada continuamente por comerciantes y viajeros. Sin embargo, apenas 20 años después de su fundación, no quedaba rastro alguno de sus habitantes, quedando únicamente las ruinas de los hogares. Pero, ¿qué había sido de los aldeanos? Por aquel entonces, ocurrió un fatídico suceso en la historia del país, llamado la Gran Hambruna de Irlanda. Entre 1845 y 1849, sucedió una falta de alimentos en toda Irlanda, causado, entre otros factores, por un hongo que atacaba las patatas, llevando a los arrendatarios campesinos a la desesperación, ya que lo poco que tenían lo utilizaban para pagar las rentas. La destrucción de los cultivos de este tubérculo afectó tanto a los campesinos que murieron de hambre millones de personas. Esta crisis comenzó en el mismo momento en que la aldea parece haber sido abandonada, por lo que muchos creen que hay una relación directa entre ambos sucesos. De hecho, los habitantes de Slievemore subsistían gracias al cultivo de la patata, por lo que es razonable pensar que también fueron afectados por la Gran Hambruna, pero hay cosas que no encajan. En esta zona de Irlanda, los campesinos no eran arrendatarios, y antes de que abandonasen el lugar, tuvieron la precaución de destruir sus hogares, dejando únicamente los cimientos. Sin duda, esta no parece la forma de actuar de un grupo de personas afectadas por el hambre. De haber sido afectados por la hambruna, la población habría utilizado los rebaños de cabras como fuente de alimento, dejando como prueba de esto los huesos de los animales. Pero posteriores excavaciones arqueológicas han revelado que no hay resto alguno de huesos de cabras. Es posible que, simplemente, emigraran a otras zonas del país, en uno de los momentos más duros de la historia de Irlanda, aunque los habitantes de las aldeas cercanas no tienen recuerdos en su historia de que esto pasara, y tampoco existe ningún documento oficial sobre ese hecho. ¿Y tú? ¿Cuál crees que fue la razón de la desaparición de los habitantes? Déjame tu respuesta en los comentarios. Si te gustó el vídeo, ayúdame dándole al like y compartiéndolo. Si aún no lo estás, te animo a suscribirte a mi canal para ver más vídeos como este. Sin más que añadir, te doy las gracias por tu tiempo y atención. Hasta la próxima.